Acá estamos de nuevo. Recién vamos por 11 personas, así que vamos a esperar un poquito más porque teníamos 23, 24 personas. Vamos a esperar que se suban los otros. Bueno, entonces les decíamos que cuando alguien carga la solicitud, elige el producto si existe, porque si él pide algo nuevo, obviamente el producto no existe. El tipo de solicitud de requerimiento, los tipos nos referimos a que va a indicar si es un desarrollo nuevo, si es la corrección de un error, o si es una modificación, ¿sí? Y un lugar donde puede escribir qué es lo que necesita, ¿sí? Entonces, cuando él genera esa solicitud, se le asigna un número y la fecha y hora en la que se creó la solicitud de requerimiento. Después, la solicitud de requerimiento creada por el cliente queda pendiente de análisis por parte de un analista de requerimiento. Eso va a parar, el cliente viene y la crea, eso va a parar una bandejita de entrada y se queda ahí la solicitud esperando que venga algún analista de requerimientos y la abra y se fije qué va a hacer con eso, ¿sí? El analista de requerimientos de la empresa, que será el responsable de evaluar la pertinencia y factibilidad de los requeridos. Esto porque hay alguien que viene y pide esto porque dice, bueno, no necesariamente yo tengo por qué desarrollar lo que cualquiera me pida, digamos, que por ahí me está pidiendo alguna tecnología que yo no sé, o me reporta un error que en realidad no es un error del producto, sino que tiene que ver con otra cosa, que tiene que ver con problemas de instalación, incompatibilidad de los navegadores, o qué sé yo, alguna cosa así. El analista de requerimientos lo que hace es se fija, digamos, si está bien lo que le reportaron o si se puede desarrollar. Una vez que da el ok el analista de requerimientos, o sea, la puede desestimar si no, esto no corresponde, no lo vamos a hacer, no es un error, o lo que sea, o la deriva para que alguien prepare una propuesta para el cliente. ¿Saben lo que es una propuesta? Una propuesta es como un presupuesto donde le decimos al cliente, básicamente, cuánto nos vamos a demorar y cuánto le va a costar. ¿Sí? Muchas veces depende del cliente, depende del producto, hay que darle un poco más de detalle. O sea que viene un consultor, agarra la solicitud de requerimiento y con los pocos datos que tiene ahí, arma una propuesta de servicio y se la manda, ¿sí? Por ahí a veces necesita intercambiar. Nosotros no estamos haciendo como una cosa básica, ¿no es cierto? Media simplificada, porque evidentemente para hacer un presupuesto, bueno, de un parrafito que el cliente te carga, muchas veces no te vas a dar cuenta de qué es exactamente lo que necesita y está escondiendo un montón de complejidades y vas a estimar mal, ¿no es cierto? Entonces lo que hace es charlas un poco con él a grandes rasgos para darle un número general, como una idea, y cuánto tiempo puede llevar, ¿sí? Eso es lo que hace, prepara la propuesta y responde lo que pide el cliente. Entonces, el cliente recibe la propuesta, se fija lo que le pone y puede aceptarlo o rechazarlo. ¿Sí? Por ahí le parece muy caro, o le parece que el tiempo que va a demandar a hacerla ya no le sirve, o lo que sea, la puede rechazar también, o te pelea el precio, digamos, que es lo que hace normalmente, qué sé yo, o si no, acepte bien. O por ahí va y viene varias veces, digamos, eso no lo estamos modelando, pero podría modelarse tranquilamente, que vaya y venga con todas las modificaciones que el cliente pide hasta que queda la propuesta en términos de que la pueda probar. Si el cliente acepta la propuesta y la solicitud de requerimiento queda en un estado pendiente de inicio. Esto presten atención a ustedes porque nosotros cuando trabajen máquina de estado, ustedes qué van a tener, no pueden hablar con nadie, lo que van a tener es un texto escrito, ¿no es cierto? Tienen un enunciado y tienen que trabajar con eso. Que acá dice, si el cliente acepta la propuesta, la solicitud de requerimiento queda en estado pendiente de inicio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me está diciendo respecto a la máquina de estado esta descripción, lo que está acá en el enunciado? A ver, alguien que me diga, que se anime y me diga qué quiere decir eso. A ver, ahí contesto, vale.
Muy bien. Simón también afiladísimo, está ahí, siempre contesta. El primer estado, exactamente. Lo que me dice es que la solicitud de requerimiento, el primer estado que va a tener es pendiente de inicio. Pero es el primer estado desde que se crea o desde que ¿qué? Desde que alguien le va a dar bolilla al desarrollo, ¿no es cierto? Porque todo esto, cuando todo esto ya pasó, ya pasaron primeros estados, ¿sí? Es el primer estado que, digamos, de actitud hacia el desarrollo, no el primer estado de la máquina, ¿está bien? Pero lo otro que me dice es que hay un estado que se va a llamar pendiente de inicio, y que no le pongo otro nombre porque acá me lo están dando textual, ¿sí? Me están diciendo que el estado se va a llamar pendiente de inicio. Yo digo porque ustedes a veces se rebuscan, y si a vos el texto ya te lo dice, o el caso de uso ya te dice cómo se llama el estado, y lo tenés que copiar, por una simple razón de tratar de ser consistente entre el lenguaje que te están dando en el negocio y los modelos que nosotros generamos. Tratamos siempre de cuidar que sea todo lo más parecido posible a el negocio, ¿sí? Entonces, Simón no es el primer estado de la máquina de estado, sino el primer estado que ocurre cuando yo ya arranco con el desarrollo, ¿está bien? Y que el estado se tiene que llamar así, pendiente de inicio. Dado que la empresa necesita un tiempo para armar el equipo de desarrollo que realizará el trabajo, ¿sí? Esto también es una bandejita, es decir, supongamos que el cliente lo aceptó, esto va para una bandeja hasta que yo consiga a la gente, digamos, arme el equipo de desarrollo y vea cuándo puedo empezar a trabajar. Cuando eso ocurra, está ahí en pendiente hasta que yo arranco, ¿sí? Para Profe, realizar, sí. ¿cuáles son los estados anteriores, en teoría? Y ahora los vamos a ver. Acordate que primero la crea el cliente, o sea que primero va a tener un estado Bien, apenas se crea, ¿sí? Después va a ok. parar a esta bandejita, mira, que se llama, ¿cómo te parece que se podría llamar la bandejita siguiente una vez que se crea? Va a parar acá que se llama pendiente de Pendiente de análisis. análisis. Le podríamos Ujú. poner pendiente de análisis, ¿sí? Porque va a estar ahí esperando que venga el analista y la tome. Después va a haber Bien, otro, ¿sí? Y así la vamos pensando. ¿Está? vale. Ujú. Bueno. Entonces, dado que la empresa, bueno, para realizar el trabajo se inicia un proyecto de desarrollo que pasará por las siguientes diferentes etapas. Obviamente estamos pensando un procesito acá. ¿Qué hacemos para hacer software? Requerimiento, análisis, diseño, implementación, prueba y despliegue, ¿sí? Estamos pensando en una vista simplificada de que hacemos un desarrollito en cascada, ¿está bien? Cuando la real realidad no es así, digamos, o sea, trabajamos por iteraciones, normalmente yo casi no conozco a nadie que no trabaje por iteraciones, entonces, pero a los efectos de este ejercicio vamos a pensar de que se trabaja como si fuera en una cascada, ¿está bien? Mientras el desarrollo, desde que inicia hasta que termina, pasa por requerimiento, análisis, diseño, implementación, prueba. El proyecto de desarrollo termina con la aceptación del despliegue por parte del cliente. ¿Esto qué quiere decir? De que cuando el cliente yo lo despliego, desplegar un producto, no sé si ustedes ya lo han visto, pero es poner el producto en el ambiente del cliente, ¿sí? Porque ustedes saben que nosotros cuando lo tenemos nosotros en la fábrica de software, en los servidores nuestros anda fantástico. El problema es cuando después yo lo pongo en el entorno del cliente, me tiene que andar igual de fantástico. Y ahí el cliente me da el ok, ¿está bien? Cuando eso le anda a él en su entorno, prueba, se ve que todo más o menos está como él quería, ahí él acepta y ahí ya puedo cerrar, ahí considero que se puede cerrar la solicitud de requerimiento. ¿Ves? Con la aceptación del despliegue por parte del cliente se cierra la solicitud de requerimiento que dio origen al proyecto de desarrollo de software, independientemente de las razones y los aspectos contractuales. Acá viene la parte mala, fíjense, un cliente puede cancelar la solicitud de requerimiento en cualquier momento anterior a la aceptación del despliegue del producto, o sea que hasta último momento me puede cancelar la solicitud de requerimiento. Yo me puedo acá poner una regla de negocio fantástica que no lo deje cancelar, qué sé yo, pero es mentira. En la vida real, el cliente siempre te puede cancelar el producto. Siempre, ¿eh? Les digo por experiencia, malas experiencias, y hay contratos firmados, y bueno, y la opción que vos tenés es ir a juicio y pagar, y digamos lo que no, gastar en abogados, y qué sé yo, pero si el cliente se le ocurre en un momento que lo quiere cancelar, y no, lo puede hacer.
Eso es totalmente verdad. En cualquier momento podré cancelar. Entonces acuérdense que de cualquier estado yo podría transicionar a cancelado, ¿está bien? Menos una vez que esté en despliegue ya no. También debe contemplarse la situación de interrupción del trabajo en cualquiera de las etapas en las que el personal de la empresa le esté dedicando tiempo a una solicitud de requerimiento, para que el tiempo no sea computado como esfuerzo social. No sé si ustedes saben, pero ya a esta altura deberían saber que nosotros, ¿cómo se cobra el trabajo que hacemos nosotros del software, de desarrollo de software? ¿Alguien sabe cómo se cobra el desarrollo de software mayormente? Ahí me Por iteraciones, no, ¿cómo lo cobras, digamos? ¿Qué es lo que se cobra? ¿Qué cobramos? Primer punto de historia. ¿No? Hora, muy bien, por hora. Por funcionalidades y entregas también puede ser, pero esto, en general, les digo que, las estimaciones y todo, o sea, el trabajo que nosotros hacemos, el software es trabajo humano intensivo. ¿Qué quiere decir? Que se mide y en casi todos los lados van a tener hora hombre, ¿sí? Entonces, vos lo que cobras es esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo que implica hacer un software cuando es un software a medida, y si no, también normalmente lo que vas a hacer es estimar más o menos el tamaño del equipo, los roles, el que cobra más, el que cobra menos, sumar las horas de todo, y ese es el valor el costo que vos vas a tener. Después arriba de eso le podés poner el margen que vos quieras, pero básicamente lo que la base, digamos, el costo para cualquier producto de software poder hacerlo es el esfuerzo, ¿sí? Para hombres. Entonces, es muy importante, y van a ver que siempre que uno trabaja en software, en algún lado te van a hacer cargar las horas que estás trabajando. ¿Por qué ahí? Porque normalmente esta es la base para hacer el cálculo de lo que uno va a cobrar, ¿sí? Hay otro tipo hay otro tipo que te cobran, por ejemplo, por llave en mano, suponete un precio fijo, pero finalmente, suponete que vos te equivocaste y en un momento dices, bueno, no me conviene, te di un precio que está mal, porque al final esto era más complicado de lo que vos dijiste al principio, y si vos querés que esto te sirva y qué sé yo, me vas a tener que pagar más porque pues tengo 2 meses más de trabajo. ¿Cómo se calcula eso? Y agarro toda la gente, calculo las horas que trabaja, las 160 horas de cada uno por 2 meses de trabajo, y eso es lo más que te va a salir. O sea que finalmente siempre terminamos, entonces, ¿qué dice acá el enunciado? ¿Por qué les di cuento todo esto? Pero, profe, ¿cómo define los precios de horas? ¿Está establecido como estándar? Y de acuerdo al cliente se define eso, normalmente. Sí, si ustedes entran a los consejos profesionales, por ejemplo, yo estoy en el Consejo Profesional de Ciencia Informática y ellos te dicen más o menos cuánto está pagando la hora en el mercado, cuánto está pagando la hora de desarrollador Java, de un full stack, de un, qué sé yo, un arquitecto Microsoft, qué sé yo, ¿sí? O sea, hay como valores estándar de valores. Pero finalmente, qué sé yo, yo, por ejemplo, trabajo en una fábrica de software que tiene, para un cliente determinado, tiene unos valores, o por ejemplo, ustedes no creerían lo mucho más bajo que nosotros en dólares, por ejemplo, que cobran la gente de India. O sea, básicamente el valor hora de ellos es casi la mitad del valor hora nuestro. Entonces, por eso les conviene a mucha gente desarrollar en India y no desarrollar en Latinoamérica. Y todos nosotros los indios, cobramos mucho más barato el valor hora que lo que se cobra, por ejemplo, en los países centrales, en Estados Unidos, qué sé yo, cualquier ingeniero de allá les cobra 2 o 3 veces más del valor hora de lo que cobramos nosotros, ¿sí? Pero bueno, no viene el caso esto. Total, todo esto era para contarles que hay que registrar el tiempo en que se está trabajando, ¿sí? Si por alguna razón nosotros suspendemos el desarrollo en algún momento, hay que avisarle y dejar de contar, sumar tiempo para ahí, porque, digamos, está suspendido. ¿Por qué yo puedo querer suspender? Y por muchas razones. Muchas veces el proyecto está medio estancado por algún tema, porque hay alguna definición del cliente que no está viniendo, se está demorando, entonces yo qué hago, suspendo, pongo a la gente a trabajar en otra cosa que me sirva más, que yo la pueda facturar, y bueno, hasta que los otros se decidan y me digan qué es lo que quiere, que muchas veces pasa eso, entonces suspendo, y bueno, entonces la suspensión se puede hacer en cualquier etapa en la que la empresa efectivamente esté cargando horas, ¿sí?
Y cuando se retoma el trabajo, supongamos que nosotros en algún momento suspendemos, hay que volver a retomar el trabajo desde el momento que se interrumpió, obviamente, pues no vamos a interrumpir y después empezar todo de nuevo, ¿sí? Retomamos del mismo lugar desde donde interrumpimos. A partir de ahí se seguirá con la evolución correspondiente de ese estado. Profe, Sí, disculpe que... diga. Tengo una pregunta. ¿Desde el estado cancelado se puede retomar un estado o no? No. En este caso, ¿No? el estado cancelado es estado final, ¿sí? Canceló, ya está. Cierro. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Está? Bueno, fíjense, acá está la máquina de estado un poco que va representando todo esto que yo les estuve diciendo recién, ¿sí? El cliente viene y crea la solicitud, él tiene su usuario, qué sé yo, está registrado, crea una solicitud de requerimiento, ¿sí? ¿Cuál es el método para crear una solicitud de requerimiento o cualquier objeto de una clase? New. Normalmente en los estados iniciales que vamos a ver un método que se llama new que me permite crear el objeto, ¿sí? Obviamente que el primer estado siempre va a ser ese. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Decíamos, el cliente la crea y queda en una bandejita, digo yo bandejita como para que ustedes se hagan la idea que queda ahí estacionada, que se llama pendiente de análisis. Vamos a hacer nosotros el caminito feliz, vamos a hacer que todo pase lo normal y corre y que todo está bien, digamos, y después vamos a ver las excepciones. Entonces viene el primer estado de la solicitud de requerimiento, apenas la crea el cliente, es pendiente de análisis, ¿sí? Queda ahí hasta que viene un analista y, usando este caso uso que se llama iniciar análisis de solicitud de requerimiento, la toma y la analiza, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos? Bueno, se fija si está bien, depende de qué tipo de solicitud sea, si me reportan un error se aplica, si es un desarrollo nuevo, si yo lo puedo hacer, si tengo posibilidad de desarrollar eso por la tecnología, por la cantidad de gente, por lo que sea, por la restricción que me ponga el usuario, y una vez que la termino, la deja en análisis, ¿sí? Entonces, acá ya está analizada y... no, esto es mientras está analizándola. La toma capaz que no lo hace automáticamente, sino que le lleva un tiempo, por ahí se tiene que poner, en el caso de un error, muchas veces tiene que tratar de reproducir el error, se lo manda a algún equipo de testing que le diga, che, ¿por qué me está dando esto? ¿Cuál es el problema? Entonces, mientras tanto la solicitud está en análisis. Hay alguien que está viendo si lo van a poder hacer o si el error está bien reportado, o qué sé yo, ¿sí? Y cuando ya sabe, lo que hace es, la puede desestimar, ¿se acuerdan? Decir, no, mira, esto que vos me estás reportando no es un error, o es un error de otra cosa, o nosotros no te lo vamos a hacer, o si no, se lo manda a alguien para que haga una propuesta de servicio, ¿sí? Y acá de nuevo, pendiente, preparación, propuesta, queda también en una bandejita esperando que alguien arme la propuesta, haga la estimación, pregunte un poco, qué sé yo, ¿sí? Y cuando viene esa persona, registrar inicio de preparación propuesta, la toma, y acá a veces, depende de lo que sea, en este estado, en preparación propuesta, puede estar mediodía, hasta que arman la propuesta y se la manda al cliente, qué sé yo, o puede estar 2 meses, digamos, ¿sí? Si es una licitación del gobierno, en la que tiene que hacer un producto importante, qué sé yo, capaz que tiene que estar hablando con legales, haciendo un montón de cosas, y capaz que en este estado puede estar mucho tiempo, ¿sí? Una vez que termina, ¿qué hace? Se la manda al cliente, y desde ese momento está en la cancha del cliente. El cliente está pensando qué va a hacer, ¿sí? Dijimos, vamos a hacer el caminito feliz. Cuando el cliente ya se decide, dice, listo, me parece que todo perfecto. Entonces la aprueba y queda en un lugar que se llama pendiente inicio de proyecto. ¿Se acuerdan que dijimos? Bueno, entonces si el cliente la aprueba, viene acá, es otra bandejita, se queda ahí esperando de que yo arme los equipos y arranque el proyecto. Y después, si arranca el proyecto, en desarrollo proyecto, este verde acá ¿qué pasa? Acá se hace el producto, ¿sí? Acá voy a tener el workflow de requerimientos, todo el desarrollo del producto, y finalmente
Finalmente, lo que pasa es que cuando termina el producto y la despliega en el cliente, voy a ver adelante acá, la cierra, ¿sí? Y este es el estado final. Todos los celestitos son estado final, ¿sí? Acá está cerrada. Esta cerrada es un estado final feliz. Hicimos todo bien, ¿sí? Supuestamente lo feliz sería que termina el desarrollo y el cliente la acepta y se cierra. ¿Cuáles serían los finales no felices? Que el cliente, en vez de aceptar el proyecto, la rechaza, no de ninguna forma le cierra la propuesta que yo le hice, y este también es estado final, la rechaza. Lo otro que puede pasar es que el desestimado, ¿se acuerdan que cuando me llega la solicitud de requerimiento, mi analista me dice, no, esto no lo vamos a hacer, no lo podemos hacer, no corresponde? Y la otra excepción es la cancelación, es que en cualquier momento, ¿se acuerdan que decía? En cualquier momento, desde cualquier estado, fíjense que todos, el cancelado es contra todos, ¿sí? Está en análisis y lo pueden cancelar. Sí. Una consulta. ¿Ahí hay un estado rechazado? ¿Puede ser que no logro ver ahí? Acá abajo, ¿no lo ves? Acá, mira, en evaluación cliente, o la acepta y inicia el proyecto, o la rechaza. ¿No se ve? No se ve en la pantalla, no se ve, pero No. se ve el método. Sí. Pero quería preguntar si ese rechazado tiene una transición a estado final. Creo que No, sí, no. Acuérdense que el estado final, cuando el estado está indicado después, el pseudo estado está después del estado final, no escribimos nada sobre la transición, ¿ves? Este es estado final, eso como lo sabemos, porque apunta al pseudo estado final, ¿sí? Pero acá no escribo nada, ¿está bien? En el Bien. inicio es distinto, porque lo que yo estoy indicando acá es cómo hace este para llegar para ser estado inicial, digamos, ¿sí? Acá ocurre un evento que hace que se crea la instancia y es estado inicial. Pero siempre que yo apunto a un estado, a un pseudoestado, esa flechita no tiene nada. Simplemente lo que me dice es que este estado es final. Mi pregunta era porque no se ve la transición de rechazado a algún otro estado y creo que va a final, ¿puede ser? Sí, exactamente, estado final. Es el Sí, único está que tiene. como, yo en mi pantalla la veo bien, no sé si era una restricción del Zoom que muestra parte de la presentación. Después yo les voy a subir el PDF como hice con la otra PPT, así ustedes lo tienen completo, ¿sí? Bueno. A ver, ¿alguien chateó algo acá? Yo lo veo bien. Ah, ves, mira, por ahí es tu pantalla, pero tendrías que regular un poquito. Tenés que agrandar toda la pantalla para que se vea. Ah, capaz que te pasa a vos. Sí. ¿Ah? Bueno, Bueno, bárbaro. ¿estamos? Bueno, el temita que tenemos acá, ¿se entendió entonces, chicos, cómo es la máquina esta? Sí, sí. Bueno, a ver acá, alguien me está preguntando. Dice, hay una opción full screen, se aprieta, te están dando recomendaciones en el chat para poder verlo bien. Bueno, entonces lo que decimos es que, bueno, esta es la máquina de estado recontra simplificada, ¿sí? Lo otro que, ¿se acuerdan de esa regla de negocios que decía, bueno, siempre que yo esté cargando horas en algún momento, la puedo suspender? ¿Por qué? Y bueno, por distintas razones. A veces uno suspende el proyecto, como decía muchas veces, y yo la razón más común que conozco de suspensión es que el cliente no me define cosas, ¿sí? Yo le pedí, mira esto, decime bien cómo lo querés, y no te dice. O sea, a veces pasa mucho tiempo y bueno, puedes tener gente, digamos, sin hacer nada. El negocio este es así, digamos. Entonces lo que uno hace es suspender el proyecto hasta que vuelve algo del cliente. Y entonces, fíjense que la suspensión viene de en análisis, en preparación propuesta y en desarrollo proyecto, ¿sí? Que alguien me diga por qué no se suspende desde pendiente análisis, pendiente preparación propuesta y en evaluación cliente. ¿Por qué de esos estados no suspendo? ¿Nadie? Vamos, arriesgue. Nadie. Fíjense, miren cómo se llaman los estados. Pendiente análisis, pendiente preparación propuesta. Este se llama pendiente inicio de proyecto. Si están todos pendientes, era lo que
Claro, porque todavía no se analizó, porque es del cliente, él tiene la pelota por el perfecto. Exactamente. Muy bien, Kevin, y muy bien, Simón. ¿Qué contestaron los chicos? Cuando está en pendiente, ustedes piensen que la solicitud no hay nadie que esté haciendo nada. Cuando está pendiente, está ahí como o en las bandejitas esperando que alguien la agarre, o sea que no hay nadie gastando horas para una solicitud que yo no sé qué va a pasar con ella, ¿sí? Por eso no es que se suspende como el cancelado, que sí, en cualquier momento, que yo me entero, aunque esté ahí la solicitud, que no haya nadie haciendo nada, pero yo me entero de que por alguna razón se cancela, o el cliente cancela, qué sé yo, bueno, sí, saco y listo, digo, esto ya está cancelado, olvidémonos de esto y vamos a otra cosa. En cambio, en esto que yo suspendo siempre y cuando haya alguien haciendo algo, digamos, haya alguien cargando horas. ¿Sí? Acá está el analista haciendo el análisis, entonces si yo vengo a suspender, suspendo su trabajo y le digo, deja de analizar, deja de gastar horas en esto y te pongo a gastar horas en otra cosa. ¿Sí? En este era el caso en que, como decía Simón, está del lado del cliente, o sea que yo no estoy gastando nada, está del lado de él, y acá también está un estado pendiente hasta que arranca. ¿Sí? Entonces son en los 3 estados en los que mi equipo, alguien de mi equipo está haciendo algo, en esos estados se puede suspender. ¿Sí? Ahora, ¿no les resulta así como rarito este suspendido acá? Que está así como suelto. ¿Qué pasa? ¿Se siente suspendido que es un agujero negro? Porque fíjense que no sale nada de acá. ¿Cómo hace para salir de acá? ¿Te queda toda la vida en suspendido? ¿Qué se les ocurre? Están pensando los chicos. Que le falta una transición, supongo. Exactamente. Faltan transiciones y faltan porque nosotros ahora vamos a ver, no, suspendida no es estado final porque dijimos, no es cancelada. Yo, para hacer estado final, yo tendría que cancelar. Suspendida es que vamos a parar por el momento hasta que podamos retomar, ¿sí? Inclusive, hay algunas reglas de negocio que me dicen que cómo tengo que volver, ¿sí? Entonces dice, acá no dice nada de cuánto tiempo permanece en cada estado, no. Estos son otros requerimientos, esperen un poquito, vamos para atrás que vamos a recordar las reglas de negocio respecto de, acá está. Dice, debe contemplarse la situación de interrupción del trabajo cualquiera de las etapas, y cuando se retoma el trabajo, la solicitud de requerimiento vuelve al estado en el que estaba en el momento de la interrupción. ¿Sí? Esas son las condiciones para interrumpir. Entonces veamos cómo se hace eso. Acá me pone más requerimientos, se los leo antes de continuar a que veamos cuál es el recurso que usamos, que es una forma nueva de modelar que no conocemos hasta ahora. Dice, para realizar el trabajo se inicia un proyecto de desarrollo que pasará por diferentes etapas, requerimiento, análisis, diseño, implementación, prueba y despliegue, y el proyecto de desarrollo termina con la aceptación de despliegue por parte del cliente. Eso ya está. Con la aceptación del despliegue por parte del cliente se cierra la solicitud de requerimiento, que también estaba. Es necesario poder informar a los clientes el estado de la solicitud de requerimiento en todo momento y el avance del proyecto de desarrollo asociado a la solicitud de requerimiento. Y también es necesario poder informar cuánto tiempo permanece una solicitud en cada estado y quién es el responsable de cada intervención, o sea, quién es la persona que hace el cambio de estado en la herramienta, quién es el que hace la transición, ¿sí? Entonces, estos dos últimos son requisitos nuevos, ¿sí? Que me dicen, bueno, hay que poder informar al cliente que él puede entrar y ver en qué estado está su solicitud. Entonces, veamos cómo lo resolvemos. Fíjense. Lo primero que hacemos, volvamos al temita este de la suspendida, ¿se acuerdan? Y acá está este nuevo pseudoestado, que es una H-cita, ¿sí? Fíjense, el pseudoestado, como dijimos, que es lo que hacen los pseudoestados, me dice una característica acerca de el suspendida, ¿sí? ¿Qué me dice? El suspendida, los estados con historia, que son los que están indicados con este pseudoestado, son aquellos estados que necesitan conocer a dónde volver. Cuando yo entro a suspendida, tengo que saber cuál era el estado anterior para poder volver, ¿sí? Si yo estaba en análisis y suspendí, de alguna forma tengo que, me dice esta H, ¿no? De alguna forma tenés que saber
cuál era el estado anterior a suspendida, cuál es el estado para atrás, para poder volver atrás, porque una vez que yo quiera retomar, necesito volver en análisis y no volver a los otros, ¿sí? a cualquiera, necesito volver en análisis. ¿Se entiende, chicos, esto hasta acá? Eso es lo que me dice este pseudoestado con historia, que este estado suspendida necesito saber a dónde volver, ¿sí? Siempre necesito saber cuál es el estado anterior. Eso, ¿cómo se indica? Con un pseudoestado de tipo H. ¿Ven? Una transición sin nada a este simbolito que es la H. Y de la H, sí. Se corto, no sé quién está hablando. Yo, Agustín. Agustín. ¿Viste en el mapeado de las clases? Sí. O sea, por ejemplo, cuando usted mapea, el cambio de estado, o sea, en la clase anterior vimos una clase llamada cambio de estado, Sí. y eso sería como una historia de clase, una historia de estado, perdón. Es una forma de implementar esto de esta restricción que me dice cada vez que yo tengo. Después vamos a ver estas Hcitas en la estructura, cómo las implementamos, ¿sí? Déjame que lo vemos en un ratito, ¿puede ser? Dale, profe, no Después importa, en la estructura solamente vemos saber. cómo se puede implementar esta cosa de tener que conocer cuál es el estado anterior. Esa que vos decías es una forma, pero hay más, ¿sí? Cada uno después elige la que le queda más cómoda. Lo otro que vemos acá, fíjense que el estado en desarrollo proyecto también tiene también es un estado con historia. ¿Por qué este en desarrollo proyecto tendrá una flechita al estado con historia? ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre? Si yo cuando este estado, digamos, historia de que estaría el estado anterior, si mi estado anterior no puede ser otro que inicio de proyecto, ¿no es cierto? ¿A qué se Era refería? porque uno de los requerimientos era saber en qué estado estaba el proyecto. Es por ahí, exactamente. No es la respuesta a lo que yo pregunté, pero está yendo por el exacto lugar que tenés que ir. ¿Qué pasa con este estado verde así que es gordo? ¿Qué le ven de distinto a los otros estados? Por lo pronto en aspecto. A ver. Símbolo en el margen inferior derecho. Muy bien, tiene el símbolo, acá pregunta Simón, tiene un símbolo, exactamente. Ese símbolo, ¿qué símbolo es? ¿Alguien lo conoce? ¿Lo han visto antes ese símbolo? Es un infinito, ¿sí? Es un símbolo, digamos, acá como acá le pusieron H, acá le pusieron el infinito. ¿Qué quiere decir ese infinito? Ese infinito quiere decir que este estado gordo verde adentro tiene otra máquina de estado, ¿sí? Es lo que le llamamos un estado compuesto. Eso quiere decir el simbolito, este infinito, acá al costadito del estado este. ¿Por qué les parece que yo estoy diciendo que este en desarrollo proyecto en realidad tiene subestados adentro? ¿Qué subestado se les ocurre que podría tener adentro de en desarrollo proyecto? A ver, alguien ahí contesta. Por ejemplo, puede ser recabar los requerimientos. Los requerimientos, ¿qué más? Análisis. Muy bien. Diseño. Exactamente. ¿Se acuerdan que el cliente quería conocer, cancelar? Ya lo tengo acá afuera, cancelar, ¿sí? El cliente me dicen, quiere saber exactamente, si yo tengo un proyecto grande, todo esto suponete que lo hago en un mes, todo esto a otro estado, el resto del tiempo, cada vez que el cliente entre, ¿a dónde va a entrar? En desarrollo proyecto, en desarrollo proyecto, en desarrollo proyecto, ¿sí? Si yo estoy un año haciendo el producto de él, cada vez que el flaco entre acá a mirar, ¿qué va a ver? En desarrollo proyecto, o sea que no le doy ninguna info. En cambio,
Si yo agarro y tengo subestados que me indican en qué parte de desarrollo está, si está en prueba, si está en análisis, si está en diseño, si está en implementación, le estoy acomodando más información, ¿sí? Como para cumplir esta cosa de que el cliente entre y sepa, ah, mira, ya lo están probando. ¿Se entiende? Entonces, por eso hago una submáquina de estados con esta máquina adentro, que me diga cuándo la solicitud está, el producto está en requerimiento, en análisis y diseño, en implementación, en prueba y en despliegue. ¿Está bien? Eso es lo que me permite hacer este estado compuesto, que yo cuando lo pienso genéricamente en términos de solicitud de requerimiento lo puedo pensar a todos esos estados, porque básicamente si está en análisis está en desarrollo, sí, el producto está desarrollándose, es verdad, pero si yo necesito más nivel de detalle, tengo la submáquina de estados que me dice en qué etapa de desarrollo exactamente está. Entonces, el problema lo tengo, profe, pero estando en ese estado, si quiero cancelar el proyecto, ¿cómo hago? Bien, dice Simón, sí. Pero vos fíjate que en desarrollo proyecto puede cancelar, ¿sí? Puedo cancelar. ¿Está bien? Está muy bien la pregunta que hace él. Ahora, si yo estoy en un... Sí. Si yo... es mi hija que me está hablando. Ustedes, no sé, son chicos, pero uno que trabaja en la casa tiene los hijos que pasan y le preguntan cosas. Bueno, entonces, nosotros, ¿qué pasa si yo estoy en un siempre que esté acá adentro, de hecho este estado, como yo sé que tengo una submáquina de estado adentro, nunca más ella lo voy a pensar como que está en desarrollo, siempre va a estar en desarrollo algo, en desarrollo proyecto prueba, en desarrollo proyecto requerimiento, ¿cierto? Porque siempre voy a estar. Entonces, cuando yo cancele, bueno, ahora vamos a ver que tengo una forma de indicar cómo hago yo para cancelar y salir de este estado, digamos, en cualquier momento. Lo que les quería decir antes de que él preguntara lo de cancelar, que ya lo vamos a ver en un ratito, era el tema del historial. ¿Por qué digo yo que si yo suspendo cuando está en desarrollo, si yo suspendo acá, cuando en algún momento durante el desarrollo, cuando yo vuelva cuando yo necesite retomar, ven este caso uso acá, retomar la solicitud de requerimiento, y también tengo que saber a cuál volver de todos estos. Por eso necesito que este estado también sea con historia, porque como tiene adentro una submáquina de estado, si yo tengo en algún momento que suspender, tengo que saber a cuál de todos los estados para no arrancar siempre de requerimiento de nuevo, digamos, ¿no? Si estoy en prueba y suspendo en la prueba, y bueno, que pueda retomar y volver a la prueba. Eso es en relación al tema de que es también un estado con historia. ¿Por qué? Y porque si por alguna razón, como es un estado suspendible, si yo suspendo, no me da lo mismo volver, como es un estado que tiene una máquina de estados adentro, no me da lo mismo, yo necesito saber cuál era el estado del que arranco. ¿Sí? Con saber que volvió al estado en desarrollo no me alcanza, necesito saber cuál era el estado exactamente de la submáquina de estado del que sale. Entonces, para realizar el diseño dice, fíjense, proyecto de desarrollo. Para realizar el trabajo se realiza un proyecto de desarrollo que pasará por las diferentes etapas, que ya las vimos. Es necesario poder informar a los clientes el estado de la solicitud de requerimiento en todo momento, y bueno, esto lo que es lo que yo ya les dije verbalmente. ¿Está bien? Bueno, vamos a la cancelación y después vemos la parte de la estructura. La cancelación, fíjense, ¿qué me decía Simón recién? Me dice, che, ¿y si yo quiero cancelar cuando está acá adentro? ¿Cómo hago? Claro, efectivamente, como estoy yo en este nivel de máquina de estado, donde tengo un estado compuesto, la transición a cancelada la saco, porque en realidad yo desde acá no puedo cancelar. Yo en realidad lo que tengo que cancelar es desde alguno de los subestados concretos, digamos, de
de la submáquina de estados. No puedo cancelar en general, ¿está bien? Sino porque siempre voy a estar en alguno de estos subestados. ¿Se entiende? Entonces la forma de mostrar